Listo. Entonces, como decíamos, es importante esto de que al menos los grupos de investigación se, se vayan conociendo. Eh, Les muestro muy brevemente, ¿no? Porque tampoco podemos, no tenemos mucho tiempo. Entonces, la página web, ¿no? ¿Ya la están viendo? Entonces, en la página web ustedes ven que dice investigación, ¿ya? Y acá hacen en la pestaña, bueno, en la coordinación, grupos de investigación, ¿no? Los grupos de investigación, ¿lo ven? Aquí están todos los grupos, ¿sí? Y aquí está, por ejemplo, los dos que tenemos de nuestra carrera. Ciencia de la Tierra, Clima y Sociedad, es uno. Información general, objetivos. Y aquí están los investigadores, ¿sí ven? Está Corina, Brian, Bruno, Marco, Rubén, Osvaldo. ¿Listo? Y aquí ustedes hacen clic, por ejemplo, Marco Simbaña. ¿Sí ven? Ahí están los temas, qué va a trabajar, bueno, un poco de su perfil, ¿no? El otro grupo, que es en cambio el que yo pertenezco, Geofísica y Geotecnia, está por acá. ¿Sí ven? Investigadores, entonces, ¿sí ven? Estoy yo, Ronnie Spig, Natalie, David. ¿Sí? De todas maneras, igual verán que hay otros grupos, ¿no? Bueno, ¿sí? ¿No? Hay otros grupos de investigación de las otras carreras. Entonces, pueden revisar ahí. Y lo mismo, acá un poco más, proyectos de investigación. Esto ya es más específico, ¿no? O sea, esto les recomiendo que vean después y ya más bien con el profesor, porque esto es una información. Aquí los proyectos están todos los que hacemos, ¿sí? Bio, por ahí debe estar el que yo trabajo, eco, educación, geofísica, pues, ¿sí ve? Proyecto Sebastián Araujo, contexto geodinámico de la región nororiental mediante tomografías sísmicas, ¿no? Entonces, acá hay otro, si ves la tesis doctoral de Ronnie Spin, ¿no? Y por ahí debe haber algún otro proyecto en sí, pero como digo, esto es más preferible que vayan a ver esto de los grupos, ya les he mostrado que están ahí, y pueden comenzar desde ahí. ¿Listo? Eh, entonces, ese primer detalle. Porque ya volviendo a lo que sería nuestra materia, entonces, verán que la clase anterior vimos lo que era el esfuerzo, hemos tratando un poco de que vaya procesando su conceptualidad sobre lo que es la abstracción de lo que es un esfuerzo. Y ahora tenemos que ver la otra magnitud fundamental en lo que estamos haciendo en el estudio de la elasticidad, que es conoce como la deformación. La deformación, y de todas maneras les pongo el término en inglés, es importante, strain, porque verán, ¿no? Generalmente en el inglés tenemos dos palabras. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos strain para deformación, pero también tenemos deformation, ¿no? Entonces, cada término tiene su especificidad. En cambio, en español tenemos uno solo, deformación, ¿no? Entonces, el strain, la deformación. Y ya van a ver que la idea es cómo podemos medir y cómo podemos conceptualizar esta deformación. Porque ya tendríamos, por una parte, lo que hicimos en la clase anterior, que era el esfuerzo, y ahora tenemos la deformación, pues son los dos elementos básicos que nos van a servir para estudiar todo lo que sería la corteza terrestre como medio elástico y los fenómenos que se producen en esa corteza. Entonces, para tener un poco claro lo que significa la deformación, más que simplemente hacer como les digo, simplemente dar las fórmulas, porque van a ver que las fórmulas en sí luego las vamos a escribir, son unas 6 fórmulas que nos van a quedar, y bueno, esas son las fórmulas básicas de la elasticidad, ¿no? Digo, podríamos ir hacia allá y esta clase, la clase de lunes y la de hoy, podríamos obviarlas, pero una vez más, esa no es simplemente la idea, no es simplemente que ustedes aprendan fórmulas, ¿eh? La idea también es que logren entender el concepto que hay detrás de cada una de estas magnitudes. Entonces, en ese sentido, nos vemos necesitados de hacer una pequeña
indicación de lo que sería la deformación. Para esto, yo voy a trazar mi sistema de referencia. ¿Sí? Este es Y, este es X. Y voy a poner, o voy a pensar, en principio voy a pensar solo en dos dimensiones, ¿no? Ustedes ven que siempre la primera conceptualización la hacemos en dos dimensiones y eso también es importante entender por qué. Porque en realidad nosotros vemos en dos dimensiones. ¿Sí? La visión tridimensional es una consecuencia de que tengamos una visión binocular, pero en sí el proceso de visión es en dos dimensiones. Por eso ustedes se dan cuenta que siempre nos hace fácil dibujar en dos dimensiones. Siempre podemos, más fácil pensar en dos dimensiones que en tres dimensiones, ¿no? Entonces es simplemente por nuestro proceso evolutivo. Tenemos una visión bidimensional en realidad, ¿no? Como digo, la tridimensionalidad es una consecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, la luz se proyecta en una especie de pantalla que tenemos en parte de los ojos y al final, como les digo, que vemos son dos dimensiones. Entonces, por eso siempre cuando hacemos una introducción a algo, empezamos por las dos dimensiones, porque es más fácil de procesar, ¿no es cierto? Entonces, más que lanzarnos directamente a las tres dimensiones. Entonces, vamos a pensar nuestro elemento, un pequeño rectángulo que hemos dibujado ahí, que está definido por unos puntos, ¿no? Por esta coordenada, que para no llenar mucho de subíndices, le voy a llamar a esta coordenada Y y esta coordenada X. Una vez más, verán el sistema específico de coordenadas que nosotros utilizamos aquí en las ciencias de la Tierra, ¿no? Con el Y positivo hacia abajo. Simplemente es por lo que necesitamos estudiar. Entonces, tenemos ese punto de origen de nuestro cuerpo. Y lo que vamos a imaginar que sucede es que vamos a deformar nuestro cuerpo. Entonces, lo que va a pasar es que obviamente vamos a someterlo a unos esfuerzos precisamente y nuestro cuerpo se va a deformar. Entonces, van a ver que la deformación tiene varias maneras de producirse. Por ejemplo, puede ser simplemente una extensión, una dilatación, ¿no? En una dirección, otra dirección, pero también puede cambiar de forma este cuerpo que estamos, sobre el que estamos trabajando. Entonces, el proceso más simple que puede darse es ¿qué cosa? Que tengamos un cambio de forma, pero si ustedes se dan cuenta, el momento de cambiar de forma algo, por ejemplo, este papel, ustedes se dan cuenta, en realidad lo que estoy haciendo es un desplazamiento. Estos puntos de aquí se están desplazando, por ejemplo, hacia acá abajo, ¿no? Entonces, en principio, nosotros no podemos diferenciar, vamos a ver, en principio, una deformación de un desplazamiento. ¿Sí? Van a ver que para pensar, entender la deformación, en realidad es un desplazamiento. También vale la pena pensar que esto de la deformación ya lo han visto en la manera más simple posible, en una dimensión, la ley de Stokes en un resorte, ¿no? Si un resorte lo estiran y ustedes ven una deformación, y de hecho se acuerdan que la deformación se definía como la variación de longitud sobre la longitud inicial. Vamos a ver que esta deformación que nosotros vamos a definir aquí es una generalización. Esa ley de Stokes es simplemente una simplificación de la deformación, que es un fenómeno más complicado, ¿no? Porque es en varias dimensiones y además, como les digo, tienen que pensar que hay una traslación. Entonces, esa traslación lo que implica es que nosotros, si tenemos nuestro cuerpo originalmente ahí, ¿no? Este pequeño rectángulo, yo lo pueda pensar luego como, ¿con qué otro color le hago? Luego de que yo he sometido a los esfuerzos, esto puede suceder que se ha venido para acá, ¿sí? Entonces, ¿eh? Entonces, no solo que se ha extendido, en este caso se ha extendido, también puede haberse comprimido, sino que también se ha desplazado, ¿no? Entonces, quizá vamos a exagerar un poco más, porque si no parece que no ha cambiado mucho de forma, ¿no? Vamos a poner por aquí nomás. ¿Sí ven? Este pequeño como cuadrado original
se ha expandido, se ha transformado en este rectángulo, pero además, como les digo, se ha desplazado. Entonces, esos términos que se producen ahí son los que tenemos que tener en cuenta. Para ello, pues decía, este origen le voy a llamar X, Y, simplemente, y ustedes ven que este origen luego se ha movido para acá y me ha generado una coordenada Y', X'. Donde ya puedo definir algunas, algunas variaciones de posición, porque al final es eso lo que voy a necesitar. Por ejemplo, la idea aquí es tratar de utilizar la mayor cantidad de colores para que se vea un poco. Por ejemplo, esta longitud de acá abajo, le voy a llamar simplemente busco el mejor sitio donde ponerle, un delta X. Es la longitud horizontal de mi cuerpo inicialmente. Y acá, en cambio, tengo otra longitud que sería mi delta Y. ¿Por qué pongo con delta X, delta Y? Pues porque quiero definir esto a nivel de infinitesimales. Entonces, ahora esto se ha transformado luego. ¿eh? Tenemos esta longitud, que sería mi delta X prima, y esta que sería mi delta Y prima. Se ha transformado en esas longitudes, ¿no? Entonces, insisto, es un delta simplemente para indicar que estamos trabajando a nivel infinitesimal. Luego ha habido unas variaciones, y esta variación de acá es la que nos va a interesar, entre, si bien estos dos puntos de acá, por ejemplo, es una variación de longitud. Van a ver que al final todo se resume a medir longitudes. Para estudiar la deformación, vamos a medir o tratar de medir longitudes. Esa es un poco la solución que se encontró cuando alguien empezó a estudiar la deformación de los sólidos elásticos, ¿no? Ustedes ven que el proceso también de cómo se llegó a esto no es tan evidente, ¿no? Estoy viendo que un cuerpo cambia de forma. ¿Cómo estudio eso? Pues la idea es pensar que hay unos puntos que se desplazan, que se mueven, y esa deformación va a ser simplemente un cambio de posición, unos desplazamientos. ¿Qué otra longitud puedo necesitar? Bueno, ya le voy a dibujar ahí. Vamos a ver entonces. eh, Voy a tratar de seguir hacia acá abajo para tener este espacio. Entonces, desplazamiento en X. Entonces, igual, nada más que por notaciones, en este caso, para el desplazamiento, puedo utilizar alguna letra, pero en este caso voy a utilizar la letra W en X. Entonces, el desplazamiento, en este caso, vamos a ver que ya no es un desplazamiento en una sola dimensión, ¿no? En este caso, son desplazamientos en dos dimensiones. Por lo tanto, voy a pensar que ese desplazamiento depende de X y Y. Entonces, ¿verdad? No, ahí no es un producto, ¿no? Es una funcionalidad. Desplazamiento de X que depende de X y Y. ¿Y cómo la voy a encontrar? Pues simplemente tengo que hacer la diferencia, ¿no? Entonces, este desplazamiento sería el de acá, en X. Acá le dibujé el de Y, ¿no? Si quieren puedo dibujar el de X para veamos qué es lo que se está desplazando, ¿no? Es esta pequeña diferencia de longitudes que voy a necesitar. Entonces, ¿cómo calculan el desplazamiento? Física básica. Posición final menos posición inicial. Una vez más, por asuntos y cuestiones históricas de esto, eh,
En este caso, ¿sí? Igual, verán, luego, por eso luego van a ver que aparece un signo menos por allá. Un desplazamiento, posición inicial menos posición final. Les digo, de la física que uno entiende siempre, para que el desplazamiento sea positivo en este caso, debería ser posición final menos inicial. Esta elección de signos, una vez más, es simplemente histórica. Luego, a ver que se corrige con un menos que aparece después. Pero seguimos con esa forma de definir estos desplazamientos, ¿verdad? Es el desplazamiento en X. Lo mismo para el desplazamiento en Y. Le voy a llamar un WY que depende de X y Y. ¿Y qué va a hacer? Simplemente esto de acá, ¿no? Posición Y menos posición Y primo. Ahora, eso sería suficiente si estaría hablando de un punto. Del punto este vértice de acá. Pero no es un solo punto, ¿no? Este cuerpo está conformado por varios puntos. Entonces, ¿cuál es el otro punto que necesito o que me gustaría estudiar? Pues el otro punto que me gustaría estudiar es este punto de acá. ¿Bien? Entonces, estoy viendo cómo se desplaza. Entonces, ya no tengo otro color. Pues no voy a poner más ahí porque se va a manchar todo. Estoy viendo cómo se desplaza este vértice de acá. Y ahora voy a ver cómo se desplaza el otro vértice, el de acá abajo. Entonces, este otro desplazamiento en X, ¿de qué? De mi X más delta X, que depende de Y. Entonces, ¿qué punto estoy refiriéndome, Bran? ¿Qué punto es este? X más delta X. Es X más delta X, es este de acá, en Y. Entonces, estoy viendo este punto de acá. ¿Sí? Ese desplazamiento tengo que compararlo con lo que se movió acá. Entonces, simplemente, ¿qué es? Posición inicial menos la posición final. Entonces, ¿cuál es la posición final de esto? Es X' más todo esto de acá, que es delta X'. Entonces, X' más delta X'. Y es el último que voy a hacer en función del gráfico, porque si no, ya van a ver que si no va a estar haciendo punto por punto. Lo que queremos entender es que aquí simplemente estamos midiendo cambios de posición de los puntos, nada más. Entonces, repito, ¿no? Verán, vamos a ver ahora, al principio vimos este punto, que podría ser el origen de nuestro cuerpo. Pero ahora vamos a ver este de acá. Entonces, este punto de acá está situado en qué posición? En la posición X más delta X, es este punto de aquí, ¿no? X más mi delta X, y está en coordenada Y. Entonces, X más delta X en Y. Es igual a qué cosa? A la posición inicial. Entonces, es X más delta X más delta X, menos la posición final. La posición final es el de acá. Entonces, ¿esto cómo es? Es X' más delta X'. X' más delta X'. Hago la diferencia y tengo mi desplazamiento en ese otro punto de edad. Entonces, lo mismo puedo hacer para el Y, ¿verdad? Me va a quedar WY de XY, perdón, Y más delta Y, es igual a Y más delta Y menos Y' más delta Y. Entonces, ustedes ven, no es tratar de entender la deformación, no es más que buscar desplazamiento de puntos, ¿no? He visto este punto y el de acá.
Ahora, ¿qué pasa? Usted dice, no, pero esto tiene más puntos, ¿no? Tengo que seguir uno por uno. La idea es que van a ver, la idea es que simplemente estamos tomando un punto en abstracto y luego pues podemos hacer la generalización para cualquier punto de ese cuerpo, ¿no? Pues en este caso yo voy a hacer, solamente me voy a concentrar en la coordenada X, también podríamos hacer para X y para Y, pero ¿qué estamos haciendo? ¿No? Para X y Y. Si sigo haciendo todo eso, pues, que es un poco lo que deberíamos, no me va a casar tanto el espacio aquí. Así que voy a concentrarme por el momento solo eh, con lo que pasa en X. Otra cosa importante que hay que insistir es que verán que esto de la deformación es válida cuando tenemos estos delta X, delta Y infinitesimales, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Entonces hay que siempre insistir en la idea del infinitesimal. El concepto matemático de un infinitesimal es algo que tiende a cero, es decir, delta X, delta Y, delta X prima, delta Y prima deben tender a cero, sin ser cero. Entonces, eso en medidas, ¿cuánto es? Entonces, tiene que ver que no hay un valor, ¿no? Yo no puedo asignar un valor al infinitésimo, es un límite. No puedo decir delta X tiene que ser 1 milímetro, delta Y tiene que ser 1 milímetro. ¿Cómo sé yo cuándo funciona esto y cuándo no funciona? Pues también hay rangos, ya cuando vamos a la práctica hay rangos, ¿no? Lo que yo sí voy a entender qué cosa es, que mi desplazamiento, ¿sí? Delta X, delta Y, tiene que ser muy pequeñito en función de las dimensiones del cuerpo en el que yo esté trabajando, ¿no? Entonces, generalmente tiene que ser más pequeño, es decir, si ustedes tienen un resorte de 10 centímetros, no tiene sentido deformarle 1 metro, ¿sí? ¿Qué sentido tiene una deformación de 1 metro en un resorte de 10 centímetros? Pero dentro de los 10 centímetros, ¿cuánto es el límite, no? ¿Cuánto podemos probar? ¿1 centímetro, 1 milímetro? No, ahí también hay que pensar un poco que siempre hacemos aproximaciones y esas aproximaciones, por eso nunca una teoría solamente con las matemáticas puede explicar toda la física que queremos ver, ¿no? Luego pues, hay que hacer experimentos y ver si verdaderamente funciona, ¿no? Entonces, primera indicación, que sí tenemos que tener claro es eso, ¿no? Estos desplazamientos, estos deltas, estos Ws que estamos escribiendo, tienen que ser infinitesimales, verán, no decimos pequeños, ¿no? O sea, para ustedes que ya han hecho varios semestres de cálculo, ya ese concepto de infinitésimo tiene que estar lo menos claro, es un límite. Entonces vamos a necesitar recordarnos algunos elementos de lo que sería eh, la, el cálculo diferencial. Entonces, por ejemplo, vamos a acordarnos la definición de derivada. Me decía qué cosa, que una derivada, que en este caso van a ver que tengo que poner la derivada parcial. ¿Por qué? Porque ustedes ven que x, el desplazamiento de x depende de dos variables, x y y. Entonces yo no puedo poner la derivada total del desplazamiento respecto a x. No, la derivada parcial depende de dos variables. Entonces la derivada parcial de el desplazamiento en x respecto a x, recordando un poco la definición de derivadas, ¿a qué era igual? Pues recuerden que se definía como un límite, ¿no es cierto? Era Wx en x más delta x y menos Wx x y. Y esto dividido para delta x. Entonces, una derivada, recuerden que es una pendiente, ¿no? Posición final, inicial en y, dividido para delta x. Obviamente, para que esto sea una derivada, por eso les estaba insistiendo, el delta x tiene que ser un infinitesimal. Si no, esto no es una derivada, ¿no? Entonces, verán, ¿no? Estamos entendiendo esto. Entonces, verán, ¿no? Por favor, delta, si ya no está claro, cada vez tenemos que escribir más ecuaciones. Entonces, si algún término no está claro, es bueno irlo aclarando en el momento, ¿no? Porque después ya borramos y pues cómo sabemos cómo regresar, ¿no?
Entonces, vean, ¿no? Derivada parcial del desplazamiento en X respecto a X. También tengo que plantear la otra respecto a Y, pero digo, vamos a hacer solo en X para que nos alcance un poco el espacio. Entonces, ¿de aquí qué puedo hacer? Bueno, voy a despejar este término de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Este pasa a multiplicar, este pasa a sumar. Esto me queda entonces Wx en X más delta X, Y, es igual, bueno, un solo paso, ¿no? Este pasa acá, más, perdón, vamos a poner más suficiente así nomás, derivada parcial de Wx, X, por delta X, verán que no se puede simplificar eso, ¿no? Delta X más Wx, X, Y. He despejado mi W en el punto X más delta X, simplemente utilizando la definición de derivada. Quizá voy a poner voy a poner a este le voy a llamar 1, a esta ecuación le voy a llamar 2, a esta que he encontrado por acá le voy a llamar 3, para que no se vayan perdiendo. No se escucha, profe. ¿Hola? Ahí Sí, sí. ahí Ya, sí. sí, sí, es que se desconectó, se enganchó aquí en el escritorio. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a reemplazar 3 en 2. ¿Sí ven? Este término de aquí es el mismo término de acá. Entonces voy a reemplazar este término acá para luego simplificar y ver qué me va quedando, ¿no? Entonces me va quedando del lado de la izquierda. Voy a tratar de hacer aquí un espacio para que sea lo más claro posible. Entonces voy a reemplazar, verán. Voy a reemplazar 3, voy a reemplazar en 2. Entonces reemplazo acá, me queda derivada parcial, Wx de x, delta x. Verán que la simbología es diferente, ¿no? El símbolo de derivada parcial respecto a esta letra delta no es la misma, ¿no? ¿Verdad? Esto es derivada parcial, esto es delta. Más y es igual, entonces reemplazo acá, me queda x más delta x menos x prima delta x prima. Y no sé si tengo todavía un pequeñísimo espacio más ahí. Entonces, todavía tengo un espacio más que podría utilizar. Entonces tengo esto de acá. El siguiente punto voy a utilizar ahora 1. ¿Sí? Entonces voy a reemplazar nomás, a esta ecuación que acabo de encontrar acá, le voy a llamar la ecuación 4. Esta última que acabo de encontrar ahí. Y ahora voy a reemplazar x menos x. Me conviene reemplazar, ¿cuál sería ahí? Sí, el wxy. Entonces voy a reemplazar 1, voy a reemplazar en 4. Y ahí la pregunta es dónde lo voy a hacer, porque el gráfico obviamente no lo quiero borrar por el momento. Voy a simplemente borrar.
Sí, voy a borrar por acá. Buscando un espacio. Yo digo, verán, suficiente hacerlo para un punto, ¿no? Luego ya vamos a ver que los otros. Entonces, para no equivocarnos, voy a poner una línea por acá. Entonces, voy a reemplazar este, ¿no? WXY. ¿Dónde veo? Acá. Entonces, ¿qué me queda? Me queda derivada parcial de WX respecto a X, delta X. Esto es lo que voy a reemplazar, ¿no? Más X menos X'. ¿Ven? Esto de acá. Es igual, voy a poner por acá abajo para que alcance, me voy a quedar para que vean. Entonces verán, ¿qué va a pasar? Este va a salir con menos y me va a quedar X menos X', ¿sí? Este de acá, y acá me va a quedar más delta X menos delta X'. ¿Sí? Y que vemos, pues, que todo este término, ¿sí? Este término de acá, está a los dos lados de la igualdad, por lo tanto, se va a simplificar. ¿Sí? Todo esto se simplifica. Todo esto ya lo he utilizado, así que ya lo puedo borrar. Por lo tanto, ahí tengo algunas. ¿Sí? Entonces esto simplifica, llego a esta ecuación. Ahora, ¿qué puedo hacer con esa ecuación? Pues bueno, ya van a ver, me va a interesar encontrar mi delta X. Entonces, delta X simplemente es igual a todo esto de acá. Este menos delta X pasa como más. Entonces me queda, verán, este menos pasa al otro lado, me queda delta X' más derivada parcial de WX a X por delta X. Siguiente paso, voy a poner de esta misma manera, podría hacer exactamente lo mismo para Y. Voy a escribir de todas maneras, ¿no? Para que vean. Porque ya ahí casi que ya tengo mi primera definición de deformación, de strain, ¿no? Vean que vale la pena, no es necesariamente insistir en los anglicismos, pero les digo, hay que entender que en el español no tenemos una palabra exacta para este concepto, ¿no? Deformación implica varias cuestiones. En cambio, en el inglés hay una palabra específica para este tipo de deformación que estamos hablando. Entonces ahí casi que ya en realidad simplemente tenemos que reescribir. De hecho ya pude reescribir directamente desde ahí, ¿no? Pero nada más para que veamos la estructura. Lo mismo podríamos hacer para el Y, ¿no? Es decir, ya no tendría que pensarlo mucho, simplemente me quedaría, si ven, de Y, sería de Y' más derivada parcial. ¿Sí? Es la ventaja, ¿no? Ahí no hace falta calcular. Simplemente veo que toda esta ecuación es en X, entonces ahora para hacer en Y, ¿no? Delta Y', voy a escribir de esa manera. Entonces verán que esta primera la hemos simplemente encontrado. Lo más, digamos, complicado aquí ha sido acordarnos de la definición de derivada. ¿Sí? Parcial, en este caso. Pues el resto son simplemente álgebra, ¿no? Reemplazos. No hay nada más. Porque ya a partir de esto ya puedo obtener mi primer término de deformación de strain. Yo creo que ya todo esto, sí, ya todo esto lo puedo borrar. Además, ¿verdad que digo, no? Recuerden que yo decía que también aparte de todas las ecuaciones que vamos escribiendo, hay unas ecuaciones que serán las fórmulas finales que vamos a necesitar.
Pues bueno, esas yo les subrayaré un poco, ¿no? Entonces tenemos esas fórmulas. Y bueno, la deformación. Pues la deformación en realidad está definida de acuerdo a, a nuestro concepto original, ¿se acuerdan? Del resorte. Entonces, lo que sí les pido es que vean ese resorte, ¿se acuerdan? Se llamaba la ley de Hooke, ¿no? La ley de Hooke, en honor a Hooke, que era una de las personas que participó en este proceso de definición de la elasticidad. Básicamente fue un trabajo de algunos matemáticos y físicos, sobre todo Cauchy, Poisson del lado de Francia y Stokes del lado de Inglaterra, ¿no? A mediados del siglo XIX. Entonces, verán, como digo, ¿no? Esto ya es una física más nueva, también históricamente ya vamos avanzando, porque al principio recuerden las leyes de Newton, eso, pues todo eso es del el siglo XVIII, ¿no? Es Newton, ahora vamos ya al siglo XIX, ¿no? Y a mediados del siglo XIX. Muchas de estas cosas aparecieron, por ejemplo, ya cuando, para tener una idea histórica, ¿no? Ya cuando el Ecuador ya existía, ¿sí? Se estaba estudiando esto, ¿no? Empezó a estudiar esto, a definir ya mejor. Entonces ya nos vamos acercando un poco más a lo que históricamente se ha ido desarrollando como ciencia, ¿no? Pero de todas maneras, verán, es el siglo XIX. Y insisto, ¿no? Es a partir de ahí que se conocía estas leyes de la elasticidad. Pues la idea es relacionarla con el concepto simple. ¿Ustedes se acuerdan la ley de Hooke que me decía? ¿Cómo calculo la deformación? ¿Cómo defino la deformación? Pues simplemente es longitud inicial menos final sobre la longitud inicial. Entonces, vamos a revisar un poco eso del resorte. Uno estudia desde el bachillerato igual, pero se repite bastante en el primer semestre, ¿no? Entonces, recordando eso, nada más que voy a definir la deformación. Y una vez más, vamos a ver que voy a utilizar esa E, ¿no? Ahora, ¿por qué esa epsilon? El S era por stress, ¿no? Entonces, obviamente, la E es, como ya no puedo usar la S, pues usar la E de strain, que es la palabra original, ¿no? Con E. Entonces, la epsilon. Y van a ver que yo voy a tener varias deformaciones, ¿sí? Posibles. Entonces, una de esas va a ser en XX. ¿Y qué me va a decir? Pues simplemente es la longitud inicial menos la final dividido para la longitud inicial. Entonces, en realidad esa es mi definición de deformación. Es exactamente la misma del resorte. Ustedes aprendieron. Nada más que ahora sí vemos la complicación, ¿no? Aquí van a ver que existen varios términos. Por eso empiezo poniendo también ese doble índice XX ahí, en este caso, ¿no? Para la de Y, pues igual, ¿no? Sería la deformación en Y, sería delta Y menos delta Y prima sobre delta Y. ¿Y de dónde saco eso? ¿O cómo relaciono esta deformación con lo que tenía acá? Pues nada, simplemente tengo que reescribir, ¿no? Entonces estábamos en la ecuación, creo que esta era la 6, vamos a empezar la 6. Entonces, en la ecuación 6, yo puedo reescribir para encontrar estos términos. Tengo que pasar este acá y este pasa a dividir. Pues en otras palabras me queda que delta x menos delta x' sobre delta x es igual a la derivada parcial de wx sobre delta x, derivada parcial. Y como esto es la deformación, pues ahora sí ya tengo una fórmula. Ustedes quieren, verán esto, lo de acá. Por lo tanto, la deformación en x ha sido igual a la derivada parcial del desplazamiento en x respecto a x.
De la misma forma, podría encontrar que la deformación epsilon, verán que es la letra epsilon en y, es igual a la derivada parcial de wy sobre y. Ya tengo mi definición diferencial de la deformación. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Verán que la ventaja era que yo veía un punto sobre un punto. Nada, ahora simplemente tengo que medir el desplazamiento y ver cómo ese desplazamiento cambia respecto a x. Eso me define la deformación. Entonces, como les digo, más que la fórmula en sí, porque ya van a ver que esto en la vida real, si bueno, voy a derivar. No, o sea, en la vida real, estas derivadas yo las voy a aproximar con diferenciales, ¿no? O sea, en lugar del derivada parcial, yo voy a poner delta, ¿sí? El desplazamiento en x, voy a ver cuánto se ha cambiado con una regla, y eso voy a ver en función de el cambio en la coordenada x. Entonces, por eso a veces hay la idea de que, bueno, todo este formalismo, estas ecuaciones, ¿qué fin tienen? Si luego, pues luego ya van a ver que los vamos a reemplazar por unas aproximaciones. Entonces, una vez más, el fin que tiene esta deducción que acabamos de hacer, que verán que casi nos lleva, bueno, más o menos una hora, un poco menos, pero la idea es ir, como digo, intuyendo qué está detrás de todas estas fórmulas que luego vamos ya a usarlas en la práctica, ¿no? Ustedes ven, una vez más, el desplazamiento, perdón, la deformación, epsilon, simplemente es una medida del desplazamiento. Ahora, aquí tenemos nuestra primera cuestión, por si acaso, sobre los signos, ¿verán? Entonces, ustedes se dan cuenta de la definición, ¿no es cierto? Si yo tengo una extensión, ¿sí? ¿Cuál de estos dos va a ser mayor? Si yo estiro algo. Si yo estiro algo como un resorte, ¿qué va a hacer? Este va a ser mayor de acá. Por lo tanto, esto me va a dar negativo. ¿Sí? Tengo una deformación negativa. Y de hecho, ustedes piensen, en realidad es por eso que simplemente se empezó a estudiar eso con ese signo, ¿no? Porque en realidad al principio lo que les interesaba más eran las compresiones. Entonces, cuando empezaron a hacer las fórmulas, hicieron que las compresiones sean positivas, porque si hay una compresión, ¿qué pasa? Este va a ser, delta x' va a ser más pequeño que el de acá, este siempre es positivo, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser positivo. Entonces, verán, ¿no? Hay unas, igual que te acuerdan que en los esfuerzos también había unos signos, ¿no? Cuando era positivo, cuando era negativo, igual acá. Simplemente viene de esta fórmula de acá. Puede ser positivo o puede ser negativo la deformación, el strain. Pues por eso la idea de tener en varias formulaciones, ¿no? Esta es la formulación básica, digamos. ¿Por qué no trabajamos solo con esto? ¿Sí? Ya vamos a ver que luego lo que nos interesa en realidad son estas derivadas, ¿no? Porque esto es lo que conocíamos a nivel básico. ¿Sí? Todo el trabajo que hemos hecho es ver que la misma cosa ahora la podemos expresar como estas derivadas parciales de acá. Entonces, ¿ven, no? Es el paso que damos de el conocimiento básico de primer semestre a lo que ya necesitamos aquí como teoría de la elasticidad. Entonces, la cuestión ahí es, digamos, ¿eso es todo? No. Entonces, bien, ese es nuestro conflicto. Sí, hay otras componentes, en realidad muchas otras componentes que debemos también tener en cuenta para ir definiendo lo que sucede en nuestra deformación. Por algo le hemos puesto, si ven ese XX, entonces se van a ver, va a haber unas XY. ¿De dónde van a salir esas deformaciones en XY? Pero ya tenemos la primera parte.
Entonces, antes de pasar a a la segunda parte, ¿sí? Porque, como les digo, ¿no? Aquí ya tenemos varias posibilidades de hacer algunos ejercicios, podemos plantear varias, varias relaciones que podríamos tratar de definir. Pero una vez más, para que vayamos insistiendo sobre el manejo de lo que estamos haciendo. Entonces, verán que yo básicamente, esta ecuación de aquí, ¿sí? En Y, yo simplemente la escribí, ¿no es cierto? Entonces, con eso ya tendríamos nuestro, si ustedes quieren, esta sería la ecuación 7, nuestra tarea, ¿no? De una vez, obviamente el resto también luego lo vamos a utilizar, ¿no? Pero para aprovechar ahorita, entonces nuestra tarea sería para la siguiente que yo le subiría, una vez más, mañana, pero no, aprovechamos, ¿no? Porque, sí, porque simplemente luego después decirles era tal ecuación, entonces no, hacemos ahorita mismo para ya dejar planteada la tarea que haríamos posteriormente. Entonces ustedes ven que yo deduje la ecuación 6, ¿no? Simplemente partí de la definición de derivada y llegué a la ecuación 6. Entonces, la ecuación 7 simplemente la escribí. Entonces, ese sería su trabajo de deber, ¿no es cierto? Definir la ecuación, despejar la ecuación 7, ¿no? Partiendo de la definición de derivada, reemplazando los términos que hemos hecho. El gráfico no hace falta, ¿no? Pero bueno, tal vez si lo quieren poner está bien, pero en principio ya sabemos de dónde vienen esas, porque a veces estar dibujando ahí. Pero bueno, si quieren, también pueden hacer el gráfico para que se guíen, esté claro, qué es lo que hemos hecho. Entonces, la idea sería encontrar 7 y obviamente mostrar que la fórmula del strain, de la deformación, es la derivada parcial de y respecto a y. Bueno, a partir de aquí ya está fácil, ¿no? Simplemente es despejar. El objetivo es encontrar 7. Verán que eso yo no lo hice, ¿no? Entonces, vale, esa sería la tarea. Antes de olvidarme, pues, sí, le hago una vez una foto porque luego, no, después hacer una captura con esta cámara, pero ya vi que no sale tan bien. Pues la otra es obviamente mucho mejor, la del teléfono. Entonces, verán, ¿no? Tenemos ya planteada nuestra tarea. Luego ya les subiré, una vez más, verán, la existencia del trabajo que estamos esperando que ustedes hagan durante nuestra formación virtual modular. Por favor, que vayan tomando nota, luego revisen sus notas, vayan al libro, eh, revisen lo que está escrito, revisen el video, la clase que estamos subiendo, ¿no? Por si había dudas, inquietudes. Insisto, nos están pidiendo a veces que hagamos como una evaluación de las clases, o sea, pocas palabras que como que les obliguemos a ver los videos, pero en nuestro caso creo que no hace falta porque yo siempre veo que casi todos, bueno, casi todos, que siempre estamos presentes todos, ¿no? Los que somos parte de la materia. Eso seguramente cambiará ya cuando, por ejemplo, el otro curso, el siguiente que tengo, ahí tengo 17 alumnos, ¿no? Entonces, hay más posibilidad de que un día alguien no se conectó, no los vemos a todos. Bueno, en este caso al menos están conectados, entonces están al menos ahí, ¿no? Como les digo, ahora tampoco, porque verán que en otros casos les están pidiendo inclusive que
no sé, que conecten su cámara, para ver que están verdaderamente trabajando, pero les digo, yo he optado por comprobar su trabajo a través de las tareas que estamos haciendo. No me acuerdo exactamente la fecha, pero verán que ya vamos por la tercera semana, entonces ya nos aproximamos a un primer examen, ¿no? Entonces, igual, el examen, como les digo, para que igual se vayan preparando, será exactamente el tipo de trabajo que estamos haciendo. Ahí obviamente nos queda la posibilidad, obviamente el examen queremos que sea más individual. Lo que se puede hacer es plantear ejercicios diferentes a cada uno. Eh, el riesgo ahí es que no sea equitativo, porque siempre habrá un ejercicio que sea más difícil que el otro. Entonces, justo ese me tocó a mí. Seguramente el examen lo vamos a plantear en la misma estructura que estamos haciendo, pero ahí sí ya pondremos, digamos, un puntaje, ¿no? Es decir, por ejemplo, un puntaje extra al que presenta primero, por ejemplo, y así un puntaje en función del orden de las presentaciones, porque saben que el examen lo que se trata un poco es de hacerlo rápido. Entonces también seguramente el examen lo haremos en un tiempo mucho más corto, es decir, plantearemos un examen. Ahora estamos dejando el foro como un día entero abierto para que vayan poniendo sus respuestas, revisen. Inclusive eso, ¿no? Vean lo que han puesto los compañeros, verán que ese es el objetivo. Como no tenemos toda la posibilidad de interactuar, la idea es que ustedes interactuemos a través del foro. Entonces, en el foro, el primer compañero ya subió, pues la idea es que yo vea lo que él ha puesto, ¿no? Es para eso. Entonces, obviamente en el examen ya trataremos de eso de restringir, es decir, que, por ejemplo, el que ponga primero tendrá una bonificación extra, porque puede ser que se equivoque, porque después de que haga después, vea y diga, no, ahí hay un error, voy a corregirlo. Y además tendremos lo mismo, pero en un tiempo mucho más reducido. Entonces, simplemente, ahora eso del estrés del examen, que ya lo estudié en otras materias, es que sí, no pone tiempos cortos, justo ese rato se va a mi internet. A mí también ya me ha pasado. Por ejemplo, hoy el internet ha estado muy bien, pero justo ayer que tenía una reunión muy, muy importante con algunas autoridades, justo, así es, ¿no? O sea, justo el día que más quería que el internet esté estable, falló, ¿sí? Entonces, puede ser. Pero bueno, para mi caso es cuestión de resetearlo, pero ya hemos visto que hay el caso de que si hacemos un examen en un tiempo muy corto, por ejemplo, decimos, verán que tienen, qué sé yo, 45 minutos para subir el ejercicio. Eso genera a veces problemas, no me conecté ese rato, justo mi computadora se dañó. Tampoco hay que poner esos plazos muy pequeños, ¿no? Porque eso es garantía de que algo va a fallar en la conexión. Entonces, pero de todas maneras ya les digo, ¿no? Verán que esa será la idea del examen, ¿no? Y que ya saben cuánto vale el examen, el porcentaje, todo eso está, verán, en las hojas estas que pusimos, ¿no? Tanto en el sílabo como en la guía informativa que está ahí, ¿no? Para que vean. Recuerdan que los trabajos en clase son el 40%, el examen es del 20%, etc. Pero esa es la forma de que estamos evaluando, ¿no? Bueno, y ahí los videos que están ahí, igual, ¿verdad? También es una forma, también les digo, de, de constatar que sí estamos haciendo la clase, ¿no? También es eso. Pero sí, la recomendación, sí, ¿verdad? Que se están subiendo los videos, tienen que irlos a ver, tienen que repasarlos, aunque sea rápidamente, o sea, no otra vez las 2 horas, ¿no? No estar viendo las 2 horas otra vez, pero al menos rápidamente repasarlos, ¿no? Para ir aclarando los conceptos que uno hizo, ¿verdad? Porque esa es, verán que el hecho de que perdamos nuestra comunicación visual, así que yo no estoy viendo exactamente lo que ustedes están haciendo, no sé si me están atendiendo al 100%, eso tiene que ser reforzado con la visualización de los videos que ustedes hagan. Como les digo, por el momento yo no he planteado ponerles puntos de extra si es que van a ver, o poner como una tarea, o volver a ver el video, etcétera. No, o sea, pero les estoy insistiendo que si verdaderamente quieren reforzar lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Sí vale la pena o al menos ir al video y darle una repasada, como digo así, rápido, como a veces uno ve un video de YouTube, es bien largo, ¿no? Entonces, no voy a ver otra vez las 2 horas, ya recibí, además ya me da, porque ya puede ser hasta aburrido, ¿no? 2 veces lo mismo, no me aburre. Pero al menos entrar y irlo repasando, ¿sí? Porque, les digo, o sea,
actividades las vemos, puede ser que la planteemos después. Por ejemplo, ustedes saben que en el YouTube hay una zona de comentarios, etcétera. También se puede hacer a partir de eso, ¿no? Es decir, exigir que ustedes hagan alguna corrección, comentario sobre el video. ¿No? Esto es porque, digo, ya ha habido algunas quejas, digamos, de parte de los estudiantes sobre cómo se están haciendo los cursos. Entonces, sí, ¿verdad? Esas quejas siempre está bien hacerlas, ¿no? O sea, que tenemos que saber si es que algo no está funcionando, pues hay que decir, miren, no está funcionando, entonces cambiemos, hagámoslo así. Podemos todavía mejorar un poco. ¿Eh? Entonces, esos detalles, por favor, respecto a los videos, ¿no? Entonces, queda ya desde ya planteado, ya les subiré después, obviamente, pero ya vamos planteando sobre cómo será la evaluación y sobre cómo será el examen, ¿no? Pues todo eso que estamos haciendo. Entonces, les decía, ¿es suficiente eso para la deformación? No, hay otras deformaciones que se producen. Y para eso requiero otro gráfico más. Entonces, voy a tratar de otra vez de hacer otro gráfico, porque no se puede hacer sobre el mismo. Entonces, esto tampoco quiero muy grande, porque si no, no me va a alcanzar. Este es X, este es Y, ya me voy a poner. Voy a pensar mi cuerpo en 2 dimensiones nomás. Y ahora voy a pensar que la deformación hace que mi cuerpo tome la siguiente forma. Es el cuerpo inicial y le voy a deformar y me va a quedar algo como lo siguiente. Este viene para acá. Viene para acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué he hecho? ¿Sí? Tengo un rectángulo y le he deformado y se ha transformado en esta especie de, verán que no es un trapezoide necesariamente, ¿no? Una especie de rombo, ¿no? Cuadrilátero, ¿no? Entonces, podemos pensar que estamos con este rectángulo hecho de alambres, le empujo y esto se va deformando, ¿no? Verán que no quiere decir que esto es el mismo longitud de acá, no, simplemente es otro tipo de deformación. Este otro tipo de deformación, en cambio, me va a generar unos ángulos, Φ1 por acá, y acá un ángulo Φ2. Además de eso, recuerden, mi longitud inicial le llamo delta X. Y acá voy a poner un desplazamiento que van a ver una vez más los signos de estos que nos dice, bueno, si pudiésemos hacer otra vez esto, tal vez no pondríamos todos los signos. Esos signos que son positivos, negativos, como les digo, es porque tienen en cuenta que puede suceder dos cosas, ¿no? Compresiones o extensiones. Pues generalmente al principio se estudió la compresión, pero para explicar a veces es más fácil verlo en extensión. Entonces van a ver, tenemos ese desplazamiento en Y, vean que esto es Y, negativo. Y acá tenemos en cambio nuestro delta Y, ¿no? Que es este de acá, es esa original. Y acá en cambio me queda un menos desplazamiento X. ¿Y qué voy a hacer con esas dos cosas de ahí? Bueno, lo primero que tengo que encontrarme es que, o recordarme, si ustedes quieren, eso no está en el gráfico, pero recuerden un límite interesante. El límite, cuando phi tiende a 0, de la tangente de phi. Vamos a utilizar phi, sí, phi, estoy mezclando las letras. De phi sobre phi. Obviamente, si solo reemplazo eso de ahí, va a quedar 0 sobre 0. Determinación. Eso no lo voy a hacer ahí. ¿Cómo resuelvo ese tipo de límites? Pues la solución más simple puede ser la regla del L'Hopital. De hecho, es más fácil reemplazar la tangente por el seno coseno, aplicar la regla del L'Hopital. Bueno. Esto, cuando tiende a 0, este límite vale 1. ¿Esto qué quiere decir? Que la tangente de phi
Yo la puedo aproximar, este pasa a multiplicar a phi. Cuando phi, obviamente, tiende a cero. Cuando ese ángulo es muy pequeñito. Verán, es un ejercicio de límites que también podríamos plantearnos. ¿Bien? Utilizar la aproximación, que la tangente es igual al ángulo, cuando el ángulo es muy, muy pequeño, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? Pues bueno, porque voy a plantear yo ahora la tangente de phi 1 de mi gráfico. Entonces, ¿cómo se define la tangente? Este es el ángulo, ¿no? Entonces, verán, este es el cateto opuesto, cateto adyacente. No, simplemente, cateto opuesto, WY, y aquí sí me interesa poner que esto depende X más delta X. Y. Verán, esto me indica dónde estoy midiendo el WY. El WY está medido acá. ¿En qué punto? En X más delta X. Y en la posición Y. Verán que hay algunas letras que ya no puse del gráfico anterior para no complicar más. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Delta X, no delta X, no. Y esto, por el límite de acá, puedo decir que la tangente es igual directamente al ángulo. Y lo mismo puedo hacer para Y, pero vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué más? También utilizar otra vez definición de la derivada. Yo puedo encontrar simplemente que la derivada parcial de X respecto a Y va a ser igual al desplazamiento de X en X, Y más delta Y sobre y delta Y. Ahora, ¿qué pasó con el otro? Pues el otro simplemente es, en este caso, estoy partiendo desde cero, ¿no? Entonces, esto menos cero, entonces ya no le pongo. Entonces, verán que ahora es la derivada parcial de X respecto a Y. Diferencial de Y. Porque obviamente, bueno, vemos, ¿no? Verán que el WX en X estoy tomando como que esto estuviese empezando en cero. Simplemente no hay. Puedo hacer por una. Esa sería una definición que necesito. La otra definición, de todas maneras, ya vamos a ver, para el otro ángulo, la tangente del otro ángulo va a ser igual a menos cateto opuesto. Este WX, en cambio, ¿en dónde es? Este WX es en X, es acá, pero es en Y más delta Y. Todo esto dividido para cateto adyacente, delta Y. Y esto a su vez es el ángulo I2 por el límite que estoy haciendo. Entonces verán que aquí, una vez más, igual que como los diferenciales, esos ángulos que se producen deben ser infinitesimales, ¿no? Verán, decimos, en el sentido usual diríamos deben ser muy, muy pequeños, pero en el término matemático es decir, son infinitesimales, porque muy, muy pequeños, pues, muy pequeños respecto a las dimensiones seguramente del cuerpo que estamos trabajando. Entonces, la idea ahora es cómo mido ese tipo de deformaciones. ¿Ven? Hace un rato, esas deformaciones que yo he generado simplemente eran desplazamientos. Ahora tengo otras deformaciones, otro tipo de deformaciones. Entonces, la idea de estas deformaciones, ¿qué cosa es? Es utilizar los ángulos. Hay unos ángulos, esos phi1 y phi2 que he escrito ahí, son desplazamientos angulares. La cuestión es que siempre se producen en conjunto, ¿no? No es que solamente se desplace el uno, no, los dos se desplazan. Entonces, en realidad son desplazamientos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer como una especie de promedio de esos dos desplazamientos. Entonces, eso es todo, ¿no? Mido los dos desplazamientos, como son dos,
sumo los dos, divido para 2, para tener el desplazamiento promedio que tengo en ese gráfico de ahí. Entonces, ¿esto qué significa? Que mi deformación, cambiar de color, deformación, ahora en XY, ¿verdad? Porque ahora implica XY, es igual a un medio de mi ángulo 1 más el ángulo 2. Una vez más, todo se reduce a medir desplazamientos. En este caso son desplazamientos angulares. Ahora, por la cuestión de los signos, una vez más, como les digo, esto se estudió primero en compresión. Este me resultaba negativo, entonces si no va a quedar un número negativo ahí. Entonces, para que concuerde, tengo que poner un menos por acá adelante, ¿no? ¿Verdad? Como les digo, ese problema del signo simplemente es por eso, ¿no? Porque el signo positivo es para cuando hay una compresión, porque verán que puede ser del otro lado, ¿no? Es decir, esto, en realidad, hacerse esto puede también deformarse así, ¿no? Los ángulos φ1, φ2 pueden ser más grandes, pueden ser ángulos obtusos, en este caso son ángulos agudos. Entonces, es igual, como convención, como son en este caso ángulos agudos, tengo que poner este menos ahí, ¿no? Para contrarrestar, en cambio, este menos de acá. Entonces, simplemente por dónde se comenzó a estudiar el caso más simple. La cuestión es que, en cambio, en el dibujo es más fácil ver este caso de acá, porque se forman los triángulos. ¿Sí? El triángulo de acá es muy fácil de ver. De acá es muy fácil de ver. Son triángulos, arcos, tangentes. Entonces tenemos, como les digo, la idea central, que no tienen que perder de vista, ¿qué cosa es? Que para medir una deformación, yo tengo que medir desplazamientos. Ahora verán la diferencia, ¿no? La deformación de hace un rato era un desplazamiento lineal sobre su longitud inicial. De hecho, ahí ustedes ven que la deformación, ¿qué unidades tiene? La deformación no tiene unidades, ¿no? Es adimensional. Lo mismo acá, ¿no? Verán que son ángulos. Los ángulos en realidad no tienen unidades, son adimensionales. Pero son en radianes. Que nos interesa, ya saben que los radianes no da dimensión, ¿no? De su análisis dimensional, también seguramente han resuelto. Eso siempre es una discusión interesante en primer semestre, entender por qué tengo un radián y resulta que no es ninguna dimensión. No saben, ¿no? La definición del radián, ¿no? La definición de un radián es una longitud de circunferencia sobre el radio. Es decir, es algo sin dimensiones. Ahora que le pongamos un nombre, es también más por asuntos de que podemos estudiar varios tipos de definiciones angulares, ¿no? Como los grados, ¿no? Pero, ¿sí ven? Esto es adimensional. La deformación no tiene dimensiones. Lo mismo aquí, ¿no? No hace falta dimensiones. Entonces, verán, por aquí, por eso les digo, aquí no hace falta dividir esto para un ángulo inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque el ángulo inicial, si pongo a pensar, ¿cuál sería? 0. Lo estoy dividiendo para 0. No tiene sentido, ¿no? Aquí directamente, simplemente es desplazamientos angulares dividido para 2. Entonces, voy a reemplazar esos desplazamientos angulares, a ver qué me queda. Queda menos un medio. Entonces, el primer desplazamiento angular es este de acá. Bueno, voy a quitar esta dependencia porque se hacen muchas. Queda WY sobre delta X. Y el de acá es menos WX sobre delta Y. Y ahora voy a utilizar la definición de derivada, ¿sí? Para reemplazar el WX. ¿Sí? El WX. Y también puedo utilizar para reemplazar el WY. Si quieren, este WX lo voy a despejar de acá. ¿Sí? Perdón, de acá, ¿no? WX. Este delta Y pasa a multiplicar. Entonces, WX es igual a delta Y por esta derivada parcial de acá. Y también necesito mi WY que puedo encontrar de la derivada respectiva, ¿no? Entonces, dejémosle un rato más ese gráfico ahí. Creo que ya puedo borrarlo de acá. De todas maneras, podemos aclarar antes de reemplazar, ¿no? Aquí lo que necesito es de la definición de derivada,
Wx es igual a derivada parcial de x respecto a y por wy. Y mi wy también podría escribirlo como la derivada parcial de y por, perdón, ¿no? Las definiciones de derivada pueden encontrar wx, wy. ¿Para qué? Para reemplazar en el de acá. Entonces, todo esto ya borramos nomás. Entonces, simplemente acá, ¿no? La deformación x y y es igual a menos de un medio. Hay un menos ahí. Wy lo reemplazo por lo de acá. Entonces, wy respecto a x por delta x. Y todo, verán que esto es una división, ¿no? Todo esto dividido para delta x. ¿eh? Y luego lo mismo de acá, ¿no? Menos, ahora el wx es wx, wy por delta y. Todo dividido para delta y. Verán que ahí esos delta x, delta y son longitudes, ¿no? Infinitesimales, pero longitudes. No vamos a querer simplificar con el símbolo de derivada parcial, ¿verdad? Pero en cambio aquí sí, ¿no? Este delta x con el delta y sobre delta y se simplifica. Tengo un menos que sale, me da más. Entonces, ¿qué me va a quedar finalmente? Que mi deformación en XY, que igual por un asunto de simetría va a ser igual a la misma en YX, va a ser igual a ¿qué cosa? A un medio de... Ahora aquí, bueno, hay varias formas, escribamos de la forma usual, delta. Y tengo mis otros dos términos de deformación. Entonces, recuerdan igual que el estrés, ¿se acuerdan que debería ser las componentes cortantes tienen que ser simétricas? Porque si no habría rotaciones, ¿no? De todo el cuerpo. Entonces, acá lo mismo, ¿no? La idea sería, verán que esto no quiere decir que inicialmente los ángulos tienen que ser, esos dos ángulos que he escrito ahí, tienen que ser iguales, ¿no? Pero yo tengo que imponer esta condición para que precisamente no se produzca una rotación de todo el cuerpo. Porque en realidad todavía no hemos terminado con las deformaciones. Hay otro caso más. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, en el primer caso que yo dibujé, se extendía, pero a su vez se desplazaba. En este caso, en cambio, solo he considerado rotaciones, pero no un desplazamiento total por rotación. Entonces, como no hay un desplazamiento total por rotación, tengo que imponer que estos sean iguales para que ese caso, que sería el tercero, desplazamiento total por rotación, no esté incluido aquí. Entonces, en realidad todavía faltan unos términos. Ya tengo XX, YY, XY y X. Ustedes ven que todo se calcula en función de derivadas parciales de desplazamientos al final. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta ahí, verán, ¿no? O sea, si hay preguntas. Entonces, ven, son aplicaciones, ¿no? Necesitamos de buena parte de sus conocimientos, ¿no? De límites, por ejemplo, ese límite que he puesto ahí de la tangente, podría ser otro ejercicio que podríamos también plantearlo, pero bueno, ese es un ejercicio. Mostrar que cuando el ángulo es pequeño tiende a cero, la tangente puede ser considerada igual al ángulo. Es la base de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pues obviamente ahí le dibujamos ángulos grandes para que se vea el dibujo, ¿no? Pero a nivel matemático son infinitesimales. Entonces, la ventaja de trabajar con infinitesimales. Entonces, ustedes ven aquí es donde ven a ver todas las aplicaciones de... Y seguramente ustedes empezaron también a revisar el libro, ¿saben? Básicamente, ¿no? Ahí ustedes ven
todas las aplicaciones de todas las matemáticas que han ido aprendiendo, ¿no? Matemática 1, 2, 3, ecuaciones diferenciales, parciales. Entonces, en realidad, ¿verdad? Entonces, ese sílabo, ese pensum que ustedes tienen ahí en ciencias básicas, es otra cosa que también hay que insistir. Y además, ustedes también servir como, es que hacen a quinto semestre, ¿no? Servir como propagadores de estos compañeros que están en semestres más abajo, ¿no? Que dicen, bueno, ¿y para qué tengo que estudiar tanta derivada parcial, tanta ecuación diferencial? No, o sea, luego las vamos a necesitar, ¿sí? O sea, luego vamos a utilizarlas en la carrera, ¿no? Entonces, o sea, ese pensum de ciencias básicas, ¿sí? Está hecho justamente en coordinación con las materias que están más arriba. Si se les pide que aprueben ciertos conocimientos de matemáticas, física, y obviamente aquí yo no estoy utilizando ni química ni biología, ¿no? Eso, o sea, lo utilizarán en otras materias. Es porque tienen su justificación, ¿no? Entonces, eso también es interesante que ustedes, como estudiantes que hayan aquí quinto semestre, ¿no? Conversar con los estudiantes que están en los otros semestres y explicar, ¿no? O sea, estos matemáticas, luego a la final sí, sí se necesitan, ¿no? O sea, no es simplemente aprender ecuaciones por aprender. Verán que hasta ahora no nos hemos topado con ninguna integral, por cierto, ¿no? Pero seguramente ya nos toparemos con las integrales, pero no, muchos límites, muchas derivadas parciales, ya hemos hecho algunas cosas, ¿no? Entonces, para darles a entender que la idea de esas ciencias básicas no son simplemente un requisito que uno tiene que, que aprobar para terminar su carrera, ¿no? Sino que son la base del posterior conocimiento en ingeniería, en geociencias, ¿no? Como es el caso de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, si no hay ninguna duda hasta ahí, ¿verdad? Que básicamente ya tenemos nuestros 4 términos de la deformación. Entonces, una vez más, este igual ya le puedo borrar. Entonces, en 2 dimensiones, la deformación, ¿cómo se expresa? XX. Y este de acá ya no le pongo porque es el mismo, ¿no? Necesito 3 términos. Entonces verán que no es un vector, una vez más, ¿no? No es un vector, es también un tensor. Ni siquiera le escribo la palabra, eso ya lo veremos luego en la otra materia de geofísica después. Y de una vez, ¿no? La idea es que hemos hecho esto en 2 dimensiones, pues en 3 dimensiones. ¿Qué componentes tendré? XX, Y, ZZ. Voy a escribir por acá abajo las otras, ¿no? XY, XZ, YZ. Necesito 6 componentes en 3 dimensiones. Entonces igual, ¿no? Son tensores. Por el momento nosotros lo entendemos simplemente como componentes, pero sí vale la pena insistir, verán que esto ya no puede ser expresado como un vector. Entonces justamente cuando la gente desarrolló esto, se dio cuenta y dijo, no, esto es otra estructura matemática. Entonces, a nosotros a nivel de pregrado siempre nos conviene estudiar un primer curso de esta manera, ¿no? Antes de pensar luego en los tensores. Seguramente si ustedes hubiesen estudiado la carrera de matemáticas, por ejemplo, o en física, aunque también física un poco menos, pero en matemáticas, los matemáticos no pierden el tiempo haciendo esto, ¿no? Directamente pasan a estudiar los tensores y luego, pues bueno, verán si tienen tiempo alguna aplicación, ¿no? Pero nosotros estamos utilizando las matemáticas, pero no necesariamente hacemos la carrera de matemáticas, ¿no? Entonces, necesitamos una primera idea de dónde salen estos términos, cómo los he obtenido, ¿no? Y luego, obviamente, si ustedes van a seguir en este campo, porque verán que este también es un campo dentro de las geociencias, ¿no? Hay otros campos que seguramente este de acá
aunque verán que la idea de deformación y, o sea, no sé, es una de las ideas básicas, ¿no? La deformación y esfuerzo son elementos básicos en, creo que todas las ramas de las geociencias, ¿no? Por eso, obviamente, esta materia está en este, donde está, en quinto semestre, ¿no es cierto? Está ahorita, en este momento. Entonces, tarde o temprano, los conceptos de deformación, esfuerzo, irán apareciendo en análisis, básicamente todo lo que ustedes hagan, ¿no? Es decir, siempre que ustedes hacen un mapa, ustedes han visto, ¿no? Los mapas geológicos, tienen que poner las fallas, ¿no? Las fallas que también pasan por ahí, y saber si esas fallas son justamente de compresión, qué tipo de fallas, si hay esfuerzo de deformación. Entonces, son detalles, aunque no vayan a utilizar todo esto como un tensor, al menos el concepto, como les digo, tiene que ya ser incorporado, ¿no? Entonces, por el momento, insistimos, no, esto no son vectores, ¿no? Esta no es la componente Y, la J acá, no, nada que ver. Son componentes de la deformación, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. De todas maneras, ya faltaba el tema, como les decía, que vale la pena mencionar, aunque es un tema muy teórico. Decía que en el primer caso habíamos visto, ¿se acuerdan? Teníamos un cuerpo y se extendía o se comprimía, pero también se desplazaba linealmente. Pues ahora estamos considerando rotaciones, ¿no es cierto? Entonces, uno se deforma, hay unos ángulos que se forman, pero también puede ser que también, ¿por qué no consideramos toda la rotación del cuerpo? Pues ahí hay un debate interesante cuando se planteó esto por primera vez. Si nosotros empezamos a pensar las rotaciones, necesitamos complicar más el problema. Si ven, ya no es suficiente, ya, porque ya completamos todo, ¿no? Las XX, Y, XY y X. ¿De dónde saldrían otras componentes? Entonces, al principio la gente se dio cuenta y dijo, no, seguramente esas componentes de rotación pasa algo. La rotación de todo el cuerpo no es un tema que nos debe interesar en la teoría de la elasticidad. Entonces, siempre hay estudios más profundos sobre esto. Y en un momento dijeron, no, faltan los términos de rotaciones. Y una buena parte de los estudios teóricos sobre estos temas es tratar de ver qué pasa cuando yo agrego los términos de rotaciones, que en principio no son difíciles. ¿Cómo voy a encontrar la rotación? Es bien simple, ¿verdad? Simplemente en lugar de hacer aquí la suma, tengo que hacer la resta para ver la diferencia entre los dos. Si es que hay una diferencia, es que ha rotado el cuerpo. La cuestión es que originalmente cuando hicieron experimentos se vio que esa diferencia era infinitesimal, por lo tanto, vieron esto, pues no le tomamos en cuenta. Pero siempre había la duda de que ese término de rotación que falta agregar acá puede hacer la explicación, por ejemplo, para o por qué nosotros no lleguemos a entender bien los terremotos, ¿no? Y esos son experimentos que se han logrado hacer recientemente. Estamos ya hablando del año 2000, ¿no? 2010, 10 años apenas. Se lograron medir esas componentes de rotación. Es decir, cuando hay un sismo, no solamente hay componentes de desplazamiento vertical, horizontal, ¿no? Sino también hay de rotación, pero son muy, muy pequeñas. Para medir eso hace falta unos sismómetros que tienen una especie de masas, que son como las losas de concreto de algunos unos metros de diámetro. Y obviamente eso está adosado a unos sensores láser muy, muy sensibles para lograr medir esas componentes de rotación, por ejemplo. Pero una vez más se vio que, o sea, eso es infinitesimal, es decir, dentro del fenómeno global no aplica, ¿no? Pero, pues digo, es un desarrollo teórico bastante importante, ¿no? Por si acaso se topan alguna vez con esas rotaciones, ¿no? Nosotros simplemente las mencionamos y le decimos, verán que simplemente escoger la diferencia, en lugar de que cogemos la suma, cogemos la resta. Y, pero solamente ese pequeño detalle hace que luego la teoría se haga mucho más complicada, ¿no? Y luego, obviamente, eh, si eso se desarrolló teóricamente es porque había otras necesidades de otros desarrollos teóricos, ¿no? En otras partes de la física para interesarse en esos temas de rotaciones. Pero como les digo, nosotros, pero vale la pena que sepan que podrían, ¿por qué no consideramos esas rotaciones ahí? Esas rotaciones absolutas de todo el cuerpo. Que en cambio en los desplazamientos sí lo tomamos en cuenta, ¿no? ¿Sí? Vimos el caso de que cambia de longitud, pero también
Se traslada un poquito, ¿no? Listo, entonces tenemos ya nuestros elementos y con eso pasamos a, a plantear lo que serían ya las ecuaciones prácticas, es decir, las que ya nos servirían para los ejercicios, ¿no? Lo siguiente sería ya establecer la relación entre la deformación, los strains, y los esfuerzos, los estrés. Entonces, ahí igual tenemos ya, hasta aquí ustedes ven todo lo que hemos hecho, lo podemos deducir, ¿no? Necesitamos un poco de derivadas, de límites, pero lo podemos, está a nuestro nivel. En cambio, el siguiente paso, ya la relación entre el esfuerzo y la deformación, si queremos ver el caso general es muy, muy complicado. Es decir, no, el verdadero caso general ya requiere precisamente del lenguaje de los tensores. Nosotros aquí simplemente lo que vamos a hacer es hacer el caso más simple, el caso práctico, por suerte, que es el caso en que tenemos lo que sería ya las ecuaciones para un caso específico que es el sólido isótropo y homogéneo. Entonces, isótropo, ¿qué significa? Pues que tiene la misma composición en cualquier dirección que la veamos, ¿no? Es decir, no es un cristal. Y aquí suele haber el problema también, porque dicen, no, pero las rocas están hechas de cristales, de sus materias de mineralogía, petrografía, saben que las rocas están hechas de microcristales. Y eso queremos deformar, entonces esta aproximación seguramente no está bien, pero una vez más, verán que estamos viendo, si queremos ver a la microescala, sí, van a haber unos cristales que se deforman. Pero en cambio a la escala media, a la mesoescala, que es donde nosotros trabajamos, si ustedes cogen una roca, saben que una roca es en principio isótropa, ¿no? ¿Sí? Ustedes pueden verle por todos lados y hacer un corte y la matriz rocosa no tiene ninguna dirección preferencial. No estamos hablando que esté fracturada, no, eso es simplemente se escoge una matriz rocosa, la ven, eso no les da ninguna dirección preferencial. En cambio, en un cristal sí, ¿no? Porque el cristal está ordenado, entonces ahí sí tienen unas direcciones que son los ejes de simetría del cristal. Entonces, isótropa. Entonces, verán una vez más la cuestión de las escalas, que es fundamental en nuestra, en nuestra, en nuestro estudio, ¿no? La diferencia de ver a una escala que ver a otra escala. Si van a algún momento a estudiar las deformaciones a nivel de los microcristales de una roca, entonces las ecuaciones que vamos a escribir ahorita seguramente no funcionan. Pero estamos hablando en la mesoescala, ¿no? Tenemos una roca, la roca no es un cristal. Hay ciertos tipos de cristales. Nosotros estudiamos en general las rocas que no son cristales. Por lo tanto, son isótropas. No tienen una dirección preferencial. Y homogéneas, en cambio, ¿qué quiere decir? Es homogéneas que tienen igual la misma composición por toda la matriz. No, pero las rocas igual, no todas son totalmente homogéneas. Además, verán la escala. Son aproximaciones de escala que nosotros tenemos que tomar en cuenta para justificar lo que estamos haciendo. Entonces, bajo esas consideraciones, nosotros tenemos una relación lineal, ¿sí ve? O sea, es una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación. Entonces, entre esfuerzo y deformación. Y como les decía aquí, ya encontrar las ecuaciones que les vamos a poner, en realidad ya no existe una definición simple. A nuestro nivel las tomamos como ecuaciones empíricas, ¿sí? Que han hecho experimentos y han encontrado esas ecuaciones. Ahora, ¿cómo son los experimentos? Pues llevamos una matriz, imagínense una matriz rocosa, le comprimimos con esfuerzos y vemos cuánto se deforma en el laboratorio.
Y encontramos unas ecuaciones de tipo lineal, está relacionado con unos coeficientes. Deducir esas ecuaciones que les voy a poner acá, ya no hay una versión simple de esas ecuaciones a través de una deducción como la que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Verán que igual no piensen que todo el curso vamos a poder deducir todo. Al principio vamos casi todo deduciendo, pero a medida que avancemos ya habrá algunas ecuaciones que tenemos que simplemente utilizarlas, ¿no? Porque si no, el curso sería solo de deducciones y tampoco es el interés. Pero a este nivel, yo considero que sí es interesante esas deducciones porque son conceptos al fin y al cabo nuevos del esfuerzo y la deformación. Entonces, el hecho de estarlos moviendo, viendo, derivando por aquí, ver de dónde salen, eso precisamente ayuda a que ustedes vayan incorporando esos conceptos. Pero ya las ecuaciones de la elasticidad, ya van a ver que yo las puedo escribir de dos maneras diferentes, en dos grandes grupos. Estas ecuaciones sí, ya son las que verdaderamente vamos a utilizar, ¿no? Y voy a proceder a escribirles. Por ejemplo, el esfuerzo. Entonces recuerden que son componentes X, X y Z, ¿no es cierto? La idea es que podremos escribir XX con todos esos subíndices, pero la idea es que esto lo vamos a escribir en función de un concepto que habíamos también visto la clase pasada, que son los ejes principales. ¿Se acuerdan que nosotros hemos dicho siempre podemos encontrar unos ejes, una rotación en los ejes, que es diferente a la rotación del cuerpo, ¿verdad? También diferente a la rotación que vamos a hace un rato. Aquí lo que estamos rotando es nuestro sistema de referencia. Siempre podemos hacer una rotación de tal manera que las componentes cortantes se desvanezcan, ¿cierto? Solo nos queden las componentes X, normales, XX, Y, Z, Z. Entonces, no vamos a escribir con X, Y, Z, sino en función de las componentes de los ejes principales, 1, 2, 3, ¿recuerda? Así que nos queda que sigma 1 es igual a lambda, verán que esa letra agrega lambda, más 2G, por el epsilon 1 más lambda epsilon 2 más lambda epsilon 3. Ya van a ver que el resto es simétrico, ¿no? Porque el sigma 2 es igual a lambda epsilon 1 más lambda más 2G epsilon 2 más lambda epsilon 3. Donde estamos introduciendo unas constantes, lambda y G, que ya explicaremos posteriormente de qué son. Por el momento vamos a terminar la clase escribiendo las ecuaciones. Entonces verán, como les digo, estas sí ya son las que nos van a servir para los ejercicios en sí, ya luego de aplicación, así que nos verán, ¿no? Sigma 1, esfuerzo, constantes, deformaciones. Sigma 3, lambda E1 más lambda E2 más lambda más 2G, epsilon 3. Entonces, estas ecuaciones sí vale la pena subrayarlas correctamente. Porque a partir de ahí es que vamos a partir ya de la siguiente clase, 6 del viernes, ya ir utilizando estas ecuaciones para estudiar ya fenómenos específicos, ¿no? Que irán apareciendo en nuestra materia. Entonces, ¿está claras, verdad? Por favor, ¿no? Sigma 1, estemos, ¿no? Ya nos olvidamos de esas componentes XX, simplemente escribimos esto en función de los ejes donde nosotros, de los ejes principales, donde nosotros por una rotación del sistema de coordenadas hemos eliminado las componentes que siempre se puede hacer, ¿no? De desgarre, el shear stress, ¿no? Verán que solamente hay componentes normales, 1, 2, 3. Ahora, esas son X, Y, Z, pues bueno, eso ya veremos después, ¿no? ¿Cuáles son? Simplemente por el momento son ejes principales. Son 1, 2 y 3, no nos interesan si son X, Y, Z. Entonces, está claro, ¿verdad? Igual, obviamente las ecuaciones están ahí por el libro, ¿no? Pero ya ven que la estructura es bastante simétrica, ¿no? Este término lambda más 2G, lambda más 2G. Y a estos parámetros
lambda y g se conoce como los parámetros de la ME, ¿no? En función del primer físico que midió estos parámetros o estableció estas ecuaciones de esta manera, ¿no? Ahora, igual, si dicen históricamente, ya van a ver que las otras, las que vamos a escribir después, son las que se establecieron, ¿no? Entonces, aquí tenemos esfuerzos, sigma 1, sigma 2, sigma 3, en función de las deformaciones de epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Estos son parámetros de la ME, es decir, son, pensamos, constantes. Los constantes que dependen del tipo de material que estemos utilizando. Es decir, no serán lo mismo para el granito, los parámetros de la ME serán diferentes si estamos en una caliza, será diferente si estamos en una, qué sé yo, en una lava volcánica, en una arenisca. Cada roca tendrá parámetros de la ME diferentes, ¿cierto? Y por eso es que necesitamos realmente pruebas de laboratorio, ¿no? Para medir esos parámetros de elasticidad. Entonces, ¿es la única forma que tenemos de escribir las ecuaciones? No, también podemos, verán que tenemos sigma 1, sigma 2, sigma 3 en función de epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3. Podemos hacer al revés. Escribir epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 en función de sigma 1, sigma 2, sigma 3. Entonces, ¿estamos hasta ahí? Porque como ya no tengo más espacio, sí necesito borrar. Sí, profe. Listo, entonces verán, ¿no? Como les digo, verán que a partir de estas ecuaciones, sí, las que hemos deducido hace un rato son interesantes, pero digamos a nivel de practicidad, de esto vamos a comenzar, ¿no? Entonces tenemos unas, lo mismo, digamos así, y con esto ya terminamos la clase de hoy. Podemos escribir de la siguiente manera. Podemos escribir que epsilon 1 sobre E por sigma 1 menos, verán esta letra, ¿no? Es la nu, verán, no es la B, ¿no? Es la letra griega nu, como la dibujé, ¿no? De esta manera, nu, sobre E, esta S es la E mayúscula, sigma 2 menos nu sobre E, sigma 3, una ecuación. Las siguientes obviamente ya son también simétricas, ¿no? Es decir, simplemente vamos cambiando, este se hace negativo, 1 sobre sigma 3 y E3 igual más 1 sobre E sigma 3. Ahora, ¿dónde fueron a parar las otras letras lambda y g que tuve hace un rato? Bueno, originalmente esto se midió en función de estas. ¿Cómo cambiaba la deformación? En función de los estrés, porque es más fácil eso, ¿no? Experimentalmente es más fácil poner estrés y medir deformaciones que tratar de deformar y luego tratar de medir el estrés generado. Entonces, en realidad, experimentalmente se midió de esta manera. Y se determinaron ahora estos coeficientes. De todas maneras, antes de olvidarme, vamos a resaltar. Verán que son simétricas, ¿no? Más, menos, 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 más, menos, 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 más, ¿no? Y este término que va cambiando 1 sobre E. Donde E es algo que ustedes seguramente sí conocieron o vieron un poco antes, es el módulo de Young. Y en cambio el nu es lo que se conoce como el coeficiente de Poisson. Entonces, para recordar un poco, bueno, es el coeficiente de Poisson, no tanto, pero el módulo de Young es bien simple. El módulo de Young es el módulo del resorte, es decir, ¿cuánto cambia si yo cojo un alambre y le extiendo?
¿Cuánto cambia la longitud? Me mide eso el módulo de Young. Y en cambio, el coeficiente de, bueno, el módulo de Young, si quieren, tengo un alambre, le extiendo y ¿sí? Va a cambiar en longitud. El coeficiente de Poisson, digamos que es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque yo puede ser que tengo un sólido, le comprimo y ¿qué pasa? Sí, cambia la longitud en este sentido, pero también se extiende, ¿no? Ustedes imaginan un pedazo de plastilina, yo lo aplasto, ¿qué va a pasar? Cambia la longitud acá, pero también cambia acá. Es decir, que tengo esto. Yo tengo mi matriz, le ejerzo un esfuerzo y luego, ¿bien? No solamente cambia acá, sino también se ensancha acá. Eso es lo que mide el coeficiente de Poisson. Entonces, estos coeficientes de Poisson y de Young se los puede medir en el laboratorio. De hecho, existen máquinas específicas y nos permiten plantear las ecuaciones de elasticidad de esta manera. Ahora, ¿por qué existe la otra manera? Pues, digamos, la otra es más teórica, ¿no? Esa viene de la teoría. Pero las dos se van a ver que las dos formas de escribir las ecuaciones de elasticidad son necesarias. Nos verán que habíamos dicho que es una relación lineal. ¿Por qué? Porque son ecuaciones, es un sistema de ecuaciones lineales. Tres ecuaciones, tres incógnitas, tres variables. Y los coeficientes son coeficientes lineales, es decir, nu y e son números. Son valores que no dependen de las variables. Entonces es un sistema lineal que ustedes también estudiaron mucho en sus matemáticas. Entonces, verán todo el trabajo que hemos hecho, ya hemos anticipado un poco lo que sería el deber, ya les subiré posteriormente, bueno, también ya calificaré el anterior deber, ¿no es cierto? Que más o menos, tampoco es cuestión de dejar todos los deberes para calificar al último, ¿no? Pero, digo, siempre, tampoco es que ustedes suben, porque yo ya veo, ¿no? Que ustedes suben a empezar a calificar ese rato. A veces hay que dejar un pequeño, más bien tiempo, a veces, porque un compañero no alcanzó a subir, entonces no hay ese apuro todavía de tener que calificar enseguida, pero vean que estamos revisando, ¿no es cierto? Vamos poniendo las calificaciones, ustedes van viendo, ¿entiendo? Pues igual si hay dudas, bueno, el último que califiqué, creo que todos estaban bien, no había ningún error, ¿no? Entonces tampoco les puse ninguna corrección adicional porque todos estaban bien. Cuando hay errores, seguramente yo les pondré alguna corrección. Entonces, eso, hasta ahí sería nuestra clase de hoy, porque a partir del viernes utilizaríamos estas ecuaciones que hemos puesto acá, sea en un grupo o en un grupo de acá, ¿no? Para ya ir pensando en aplicaciones específicas que vayan sucediendo. Entonces, si no hay ninguna inquietud, cualquiera. No, profe. No. Bueno, entonces quedamos hasta ahí, ¿no? Por favor, una vez más, insistiéndoles, revisen la clase, revisen en el libro. Traten de revisar también un poco el video, ¿no? Para que vayan incorporando los conceptos. Verán que, como les digo, como que vamos también un poco bastante más rápido de lo normal, ¿no? Entonces, eso para que tengan una buena o la mejor aprovechamiento posible de la materia. Listo, entonces nos vemos el viernes y estén atentos al deber entonces, ¿no? Profe, una Sí, pregunta. sí, O sea, sí, una sí, inquietud. sí. Algunos chicos de igual de biotecnología y todo, estábamos conversando, ¿no? Entre todos, y estaban viendo la posibilidad de, o sea, como de postergar los semestres por lo que no va a haber, o sea, no pueden estar en los laboratorios, no pueden, y es bastante importante, ¿no? Y eso también nos poníamos a pensar nosotros con una compañera de igual de que estamos siguiendo geociencias y como que sí afectaría no estar en el laboratorio, como salidas de campo, que es, creo, o sea, el fuerte de geociencias, donde se aprende más, creo que es en la práctica con el campo. Y entonces estábamos un poco preocupados, ¿no? Porque la cosa no es solo aprenderse algunas cosas, sino estar listos para Claro, aprender aplicarlas afuera, ¿no? Entonces, no sé si la universidad está pensando en algo, tal vez eh, sí, darnos ahí descuento. sería, verán, sobre todo, ahí sí, no, y bien que me hacen también
verán que la tercera materia en el tercer módulo está pensado que son 6 semanas. ¿Por qué? Porque está pensado que la última semana del tercer módulo se dedique a hacer trabajo en el campo. Ahora, ahí viene el problema. Todos los compañeros están aquí, algunos no están, va a haber la posibilidad. De todas maneras, justamente esta semana, cada profesor va a poner su planificación de la materia del tercer módulo. De hecho, ¿por qué se distribuyeron las materias así? Básicamente porque pensamos que la materia del tercer módulo es la que ustedes podrían hacer trabajo de campo. Entonces, la de tercero me parece que es mineralogía o petrografía, no me acuerdo. Sí, Ah, mineralogía. ya, ok, bien. Entonces, ¿por qué? Para que en esa materia se insista en hacer un trabajo de campo. Luego, ahora, obviamente ahí, en esta también hubiésemos querido hacer alguna salida, pero nos toca hacer un poco más de la parte teórica. Ahora, suspender las materias, como les digo, no creo que sea esto personalmente la mejor opción por el momento, porque ustedes ven esto, o sea, esto no es algo que está sucediendo en el Ecuador, ¿no? Si ustedes ven, es a nivel mundial. Entonces, es algo que nosotros trataremos también luego de, de equilibrar. Por ejemplo, sabiendo que no hemos hecho ninguna salida de campo en geodinámica, trataremos de planificar alguna salida de campo grande entre quinto y sexto semestre, donde podamos revivir un poco de lo que nos está faltando ahora, ¿no? En sí, como les digo, en el caso de geodinámica, laboratorio que nos estaría faltando sería el que hacemos en las computadoras, revisar todo lo que es la elaboración de mapas. Entonces, sí, es algo que se nos queda, porque, hombre, como digo, no estamos en la situación normal. De todas maneras, esa ya es una decisión de cada uno, pero, pues digo, la recomendación es que vean que esto no es solamente, o sea, todos los que tenemos geociencias en el mundo nos ha estado chocando esto, por lo tanto, pues hay que adaptarse. Entonces, ¿cuál es la adaptabilidad que podemos hacer? Pues bueno, es un semestre que nos ha tocado hacer más teoría que en otros, ¿eh? Nos toca más bien reforzar la parte teórica. Y sí, pues digo, si me pregunta mi opinión, es esa. Entonces yo recomendaría no suspender las materias porque, yo digo, tal vez si solamente fuese algo local, ¿no? Pero digo, es algo a nivel mundial. Muchos estudiantes de geociencias a nivel del mundo están en el mismo problema. Y la otra, ahí sí sería más interesante que ustedes insistan esto porque yo, por ejemplo, he planteado, en mi tercer ciclo, el tercer módulo, yo tengo la materia de geofísica. Yo ya he planteado que la última semana vamos a ir con los equipos de geofísica que ya están ahí en el laboratorio y vamos a hacer una salida. Obviamente no podemos ir muy lejos, pasaremos por aquí. Entonces eso también vayan pensando ustedes para el tercer módulo, vayan ya organizándose, decir, miren, tú puedes venir, no vas a poder venir, y porque la profesora en este caso es Corina, entonces ella va a tomar también la decisión en función de el resto. Ahora, lo que yo personalmente digo es, sí, por ejemplo, en este caso somos un grupo de 5, supongamos que nos hubiese tocado hacer una salida. De los 5, que 2, que uno pueda venir, para mí estaría bien, ¿no es cierto? Podemos hacer con uno y bueno, luego eso le filmamos y les mostramos a los otros que no puedan venir, ¿no es cierto? Entonces, Claro. eso sí, está planteado sobre todo para el tercer módulo. Entonces, ahí también toca, es importante lo que ustedes dicen, ¿no? Que también como estudiantes, porque muchos profesores estamos dispuestos a hacer eso, pero todavía hay un poco como si ven, ahí hay un poco que es un miedo natural también de las autoridades, ¿no? Ven que también es una responsabilidad grande para la universidad decir, sí, pues hicimos venir a un grupo de 10 chicos para hacer una salida de campo y los 10 se enfermaron. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, Claro. es una responsabilidad grande para la universidad. Entonces, por eso, la idea no es la que podemos nosotros aprovechar como universidades que somos grupos pequeños. ¿Sí? Tenemos que, y además que también estamos ciertamente aislados, o sea, no vamos a salir por el Parque La Carolina de Quito, ni por alguna zona de Guayaquil que está muy contaminada, ¿no? Vamos a tratar de ir a zonas. Entonces, sí, si usted me pregunta, sí se están planificando para el tercer módulo. De hecho, esta semana a mí me toca recibir las planificaciones, pero sí vale la pena que ustedes presionen también un poco, porque nosotros ya como profesores mismos ya hemos querido hacer alguna que otra salida de campo, por aquí nomás, cerca, y la universidad nos ha negado totalmente, ¿no? No se puede hacer. O sea, solo como profesores, ni siquiera, peor todavía con alumnos, solo para profesores, la universidad ha dicho no, o sea, no se puede hacer por todo el riesgo que se implica.
estamos todavía en un tope máximo de contagio, ¿sí ven? O sea, en realidad eso es lo que muestran las estadísticas, todavía estamos en la fase más alta de contagio. Esperamos que a la larga eso va a bajar, eso es normal. Solamente lo anormal es que no tengamos los datos y que no tengamos todo el seguimiento de lo que está pasando, ¿no? O sea, a la larga sí los contagios van a bajar. Entonces, que quede eso, como les digo, de más bien que ustedes, más que simplemente retirarse, si ven que sería un poco como la derrota, ¿no? Decir, bueno, al menos la materia del tercer módulo que se pueda hacer algo en el laboratorio, ¿no? Y a eso sí vale la pena que ustedes insistan ahí, porque no todos los profesores están convencidos, y sobre todo las autoridades, no están del todo convencidas de que eso sea una solución, pero yo creo que sí. O sea, yo personalmente a mí si me pregunta, sí, o sea, sí, sí, no, o sea, estamos haciendo un semestre demasiado teórico, ¿no? Y los laboratorios están ahí, o sea, están ahí. Y tampoco es necesario que todos vamos a entrar un solo día, ¿no? Vamos a hacer horarios, unos entrarán un día para una cosa, otra. Entonces sí, pero entonces tómenlo en cuenta con su profesora, que seguramente la mayor parte va a tomar el curso con Corina, entonces en el tercer módulo, para que les insista esto en función de sea laboratorio o sea del trabajo en el campo. Y era, o sea, porque la cuestión era igual, porque decían que hasta febrero o marzo del otro año no iba a haber clases presenciales en las universidades. No, no, eso no se ha decidido todavía, no, no, eso no. No, no, este semestre está puesto así, pero no, yo no creo que sea posible otro semestre. O sea, no, tampoco, no hay nada de eso. O sea, no, o sea, es que ustedes ven la mayor parte de... La cuestión es que si pudiésemos tener un poquito más de datos y de orden en nuestra... No, y más que orden, o sea, más de datos y más inversión en el control un poco de la pandemia, ya podríamos estarnos incorporando, ¿no? Pero como no hay nada de eso, ustedes ven, se alarga, ¿no? Los tiempos de relajación de contagio se van alargando. Pero no, si usted me dice eso de que hay órdenes de que todavía va a haber otro semestre así, no, para nada, todavía no hay nada. Más bien, digo, vamos sobre lo que podemos hacer. Lo que pueden hacer ahorita es insistir que se trabaje en esa última semana al menos, ¿no? O un poquito más también, para la tercera materia o sea, para el tercer módulo. Ya, profe, ¿qué haríamos una carta y No, no, o sea, seguramente van a comenzar la materia con su profesora y entonces ustedes le pueden plantear esta inquietud. No, no, o sea, ya está puesto eso en el cronograma. Por eso les digo, por eso era la idea de que el tercer módulo tenga 6 semanas, una semana más. ¿Sí? Los primeros dos son de 5 semanas, el tercero es de 6 semanas, para que esa semana adicional se dedique para hacer estas prácticas, sea en el laboratorio, sea una salida de campo. Yo le estoy diciendo, en el caso mío de geofísica, yo sacar los equipos de geofísica y hacer un trabajo ahí cerca de la universidad. mm, Pero en el caso nuestro no. O sea, estas materias de las que pasamos ya de primero y segundo ya fueron planificadas por el momento sin nada de campo. Eso trataremos de verlo después. ya, profe? Esa era la inquietud que estamos manejando, pues los Ujú. alumnos No, de... no, está bien, correcto, sí, esa es la idea también, que ustedes hagan esa presión, porque igual si ustedes, o sea, simplemente es estar esperando, o sea, seguro que les van a decir no, entonces terminemos la carrera virtualmente, porque no, sí, mire, así se ha podido, o sea, es cuestión de poner el pizarrón en la casa y ya todo resuelto, ¿no? Y no es así, o sea, es algo excepcional que estamos haciéndolo por esta vez, pero no podemos pensar que así va a ser siempre, ¿no? ¿Verdad? No, no, o sea, eso para nada. Ya, profe. Eso nomás era lo que nos planteábamos Ujú, con los chicos de algunas carreras que estábamos viendo, ujú. pues aguas, biotecnología, lo menos que necesitan los laboratorios a diario. Pero ya, y Sí. ahora hay que decir que la última semana Ujú. se planificó eso. Ya pues, profe, gracias Eso, por aclarar las dudas. pues si no hay ninguna duda más, inquietud, no, pues quedaríamos hasta ahí. Ya, profe. Hasta luego entonces. Hasta luego, profe, Así, buen Hasta día. luego.